Dargo me respondió como unos 2 meses más tarde o así, diciendo que les gustaba lo que les había mandado, que iban a venir a Barcelona y que si nos podíamos reunir allí y tal. Entonces, pues claro, ahí empezó un proceso que en mi caso fue súper largo. Me dicen que me quieren poner un guionista, pero que de momento no tienen a nadie, entonces yo pues me quedo esperando, haciendo mis cosas y tal, hasta que realmente surge un poco la unión de decir, hola, mira, presentarme a Lilian por correo y decir, oye, me gustaría que hicieseis una historia juntos. Pues como muchos niños de mi generación, de los 90, yo empecé a dibujar motivada por ver anime y leer manga. De ahí, pues seguí dibujando de manera autodidacta. Hice bachillerato de arte, estuve en Bellas Artes algunos años y luego hice un módulo superior de animación 2D y modelado 3D. Y siempre siguiendo sobre todo en el dibujo digital de forma súper autodidacta. Y no fue hasta que entré en la JOSO, que hice un año de curso de concept art, que di como un salto, donde realmente aprendí como unas bases ya que yo aplicara a mi dibujo. Aunque realmente yo no estaba estudiando nada relacionado con el cómic, estaba estudiando diseño de personajes, diseño de entornos, pues cómo contar cosas a través de tus diseños, como un dibujo realmente cuenta muchísimo más. Pues ellos organizaban un viaje a Angoulême y era algo que a mí me sonaba porque yo había hecho un curso en la Galería Roja, la Galería Roja es un espacio que hay en Sevilla, en Triana, que trae artistas en fines de semana, trae artistas de todo el mundo y hacen un curso muy enfocado pues, con un artista muy concreto. Yo había hecho un curso de Miki Monjo, que él es dibujante de cómic, y él ahí mencionaba que su primera experiencia con el cómic fue yendo a Angoulême y consiguiendo un contrato, de hecho, con Dargaud, precisamente. Entonces, a mí me sonaba y dije, vale, yo me quiero apuntar a este viaje. Y hablando con compañeras y demás, me dijeron que lo normal es llevar un dossier. Y yo en ese momento no había dibujado páginas de cómic nunca, pero dije, bueno, me quedan 3 semanas para ir a Angoulême, me voy a montar aquí un dossier y voy a aprovechar el viaje para ir. Voy a intentar hacer páginas de la intro y tal, del inicio, y llevarlo a imprimir y llevar copias allí. Entonces allí Angoulême es un pueblo en el que hay como muchas carpas alrededor de todo el pueblo, con todas las editoriales y demás. Y hay un pabellón, que es el de Pabellón de Jóvenes Talentos, donde tú puedes ir a presentar tu dossier y te asignan una editorial para luego tener como una cita concertada. Esto es como la forma formal y novata de ir a Angoulême. Lo suyo es que tú previamente, un mes antes, envíes correos a las editoriales y ellas te contestan y te dicen, ah, sí, me interesa lo que me has enviado, vamos a tener una cita en Angoulême, y ya vas con la cita concertada, pero si no tienes nada, puedes ir al pabellón de Jóvenes Talentos. Yo fui tanto a las colas como a los stands. Yo dije, mira, creo que me han dicho que hay editores en los stands, así que yo iba por los stands preguntando, entonces en francés no me enteraba de nada. Lo que me pasó a mí en el primer Angoulême es que yo volví y las críticas que me habían hecho pues eran un poco, tampoco muy duras, pero que tampoco había conseguido nada. De hecho, volvía un poco triste porque decía, joder. Pero como había mandado correos previamente, y aquí es donde quiero incidir en que muchas veces no sabes a dónde va a llegar algo, entonces mandar correos es siempre una opción que además es muy cómoda porque buscas los contactos editoriales en internet, mandas el dossier y tal. Pues Dargaud me respondió como unos 2 meses más tarde o así, diciendo que les gustaba lo que les había mandado, que iban a venir a Barcelona, porque tienen como un contacto estrecho con mi escuela, con la JOSO, y que si nos podíamos reunir allí y tal. A ellos les gusta como dibujo, pero como soy autora novel que no ha publicado nada, dicen, vale, vamos a juntarte con un guionista para que así se te haga un poco la vida más fácil.
Entonces, pues en este caso, al ser como una especie de encargo de parte de ellos me juntan con Lilian, que tiene como mucha experiencia haciendo guiones para público juvenil y demás, infantil juvenil. Así que él quería hacer una historia con la que yo también me sintiese cómoda. Él tenía una idea que venía basado en un anime muy antiguo que se llama Gigi, que era de una chica una chica mágica que se transformaba y se convertía en adulta. Y empezamos un poco a crear la historia entre los dos, que eso también es una cosa que yo agradezco un montón, porque en vez de tener un primer proyecto de una historia que me dan y ya está, o sea, yo soy como muy partícipe de la historia de Melody. Yo intenté, a la hora de hacer los diseños y los dibujos y tal, que también fuese atractivo para un público más adulto. Pues lo más complicado a la hora de dibujar un cómic es que tienes que ser un dibujante todoterreno. Te vas a encontrar con que tienes que saber tirar como buenos planos de cámara que sean interesantes a la hora de componer, tienes que saber componer la página, tienes que saber hacer de ritmo, dibujar todo tipo de poses, todo tipo de paisajes, situaciones, todo. Es muy complicado. Es que todo es muy complicado dibujando cómics. Yo a la hora de basarme en lugares y demás, me gusta tener referencias. Hablé con Lilian, él me dijo una ciudad pequeñita que era como muy pintoresca y usamos esa ciudad. Me meto mucho en Street View y saco como capturas así no de cosas así muy turísticas, sino más de cómo son las calles, porque en el fondo yo sé cómo son las calles en España, no sé cómo son en Francia y al final el público objetivo es Francia. Sianala sí que dio como muchísimas vueltas de diseño. Yo creo que hice como 3 diseños definitivos, porque Lilian también ha hecho un poco la historia a medida que íbamos avanzando. Entonces yo en un principio hice un personaje, siempre tenía que dar un aire como místico, un poco de adivina, pero tampoco hace un poco la adivina típica. Y es verdad que como es una chica que se mueve en el mundo de los muertos y demás, yo quería también darle como un aspecto un poco decadente, pero que también fuera como guay. Melody me salió casi natural a la hora de dibujarla, como que hice varios diseños y ya corriendo la tenía, pero Shanala me costó un montón. Un fallo que cometí como novata es ponerle demasiados accesorios, porque cada vez que la dibujo tardo muchísimo, tiene muchísimas cosas, muchísimos pendientes. Encima, Lilian, esto es una cosa que pasa un montón, que como los guionistas no dibujan, ellos te hacen descripciones que a veces imposibles. O sea, a veces tú dices, pero vamos a ver, tú te has pensado, tú has parado a imaginarte esto cómo está dibujado. La editora es un poco la que supervisa todo el trabajo que tú vas haciendo. Yo en mi caso tenía como siempre tenía una constante comunicación con el guionista y en este caso esto es una cosa como muy particular, ha sido como un poco mentor, incluso yo de broma decía que era como mi director de arte, porque él me supervisaba cosas del dibujo y me corregía cosas del dibujo que veía que a lo mejor podía pulir más. Entonces yo constantemente le mandaba cosas a él me corregía y me daba el ok y luego le mandábamos cosas a la editora. Generalmente ella siempre aprobaba todo y todo le parecía bien. Hay varios pasos a seguir que son comunes a todos los cómics, yo diría. Primero haces lo que se diría como el storyboard, que es básicamente unos bocetos rápidos de cómo plantear la página, porque o sea, un cómic no es un dibujo y otro y otro. El concepto de la página es lo que realmente importa. Te haces el guión entero de lo que es todo el cómic a nivel boceto para que tú veas ya cómo va a ir el ritmo de viñetas, cómo se va moviendo el personaje, aunque sea un boceto como muy sucio, en mi caso es un boceto como muy sucio. De ahí limpias todas las páginas, o sea, haces como el conocido line art, básicamente el entintado. Luego hay un proceso de color plano, que básicamente es como rellenar áreas de color, que de esto, si dibujas digital, el proceso de rellenar a color plano es algo que incluso puedes delegar a otra persona.
muchos dibujantes lo hacen, que tienen a alguien que le hace el color plano, porque no es más que rellenar como si estuvieras haciendo un pinta y colorea. No importa el color que pongas, simplemente es como que tú rellenas las áreas para que luego tú pongas los colores finales y ya, una vez con el color plano, empiezas a lo que yo llamo como renderizar el dibujo y a poner las luces y ya como hacer el acabado final y tal. Yo he tirado mucho siempre por la animación, por las películas de animación. Y eso yo creo que al final sin quererlo lo reflejo porque a la hora de dibujar me gusta mucho iluminar las escenas como si fuese una película, que hay muchas veces que alguien ve mi cómic y me dice, jo, es que parece que estoy viendo una película de animación porque está todo como muy iluminado, no hay color plano, a mí me gusta mucho siempre pensar de dónde viene la luz en esta escena y ponerlo. Entonces a mí, por ejemplo, las películas de Ghibli, de Hayao Miyazaki siempre han sido una inspiración. El viaje de Chihiro, desde que soy pequeña, pues me ha encantado. Entonces, cuando alguien lee mi cómic y lo compara y dice, ay, me recuerda a El viaje de Chihiro, para mí es como lo mejor que me podrían decir, porque en el fondo es que es lo que me inspiro siempre para dibujar. Pues actualmente, a ver, esto es totalmente, según cada artista tiene su método. Yo, por ejemplo, trabajo todo en digital. Yo como herramienta uso una Cintiq, que es una tableta grande con pantalla, y con Photoshop. Y básicamente desde que empiezo hasta que acabo lo hago todo digital. Intento usar pinceles que emulen un poco esa textura, pues como el gouache y cosas así. Yo pienso que tiene mucho encanto hacerlo en tradicional y yo valoro mucho y aprecio mucho a la gente que lo hace así porque me parece que es una absoluta pasada, pero en mi caso yo sin el digital sería imposible. Vivir solo de dibujar cómics es complicado. A ver, esto sobre todo en base a mi experiencia, que de momento es que he publicado un único volumen y soy autora novel. Evidentemente hay autores muy consagrados, muy conocidos y muy famosos que claramente viven del cómic sin ningún tipo de problema, porque en el fondo esto es como todo, aquí va subiendo caché. También es cierto que hay una diferencia muy grande entre si solo vas a trabajar para Francia o si vas a trabajar solo para España. En España, desgraciadamente, la industria del cómic no está tan extendida, no hay como tanta cultura de consumir cómic desde pequeño, por lo tanto, un contrato editorial en España paga muy poco, las ciudades son muy pequeñas y eso sí que es imposible que te dé para vivir. En Francia es más posible y por eso yo creo que todos los tantísimos autores españoles intentamos dar el salto a Francia o empezar en Francia directamente para que realmente se pague una cosa un poco más digna que te permita empezar a vivir solo de dibujar. Yo vengo ahora de Bruselas, de una feria de cómic allí, porque Melody realmente salió hace nada, o sea, Melody salió el 1 de septiembre y yo he ido el 8, 9 y 10. Y es verdad que primer volumen, artista, pues bueno, Nobel como yo, no hay tanta gente que lo conozca, pero la gente lo empieza a ver, lo empieza a conocer, se acercan al stand diciéndote, oye, mira, no te conocía, he abierto el cómic, me ha encantado y me lo he comprado y van para que se lo firme. Y ya solamente eso, es que aunque vengan un par de personas, es que acaba súper contenta. Y sobre todo cuando vienen niños también y vienen como muy ilusionados a que le firmen y están como mirándote con los ojos súper abiertos a ver qué le estás haciendo de dibujo y tal, ya eso la verdad que te llena un montón, porque sobre todo eres consciente de que realmente tu cómic se ha publicado. Yo en España no lo puedo ver en las librerías de momento. Melody tiene planificado salir más volúmenes, lo cual a mí me alegra mucho. Melody es un formato francés, que es como que hacen cómics pequeñitos y hacen como una serie de volúmenes. Y así que en principio, si todo va bien, tengo Melody para unos cuantos años, lo cual también me alegra bastante. Pero para el futuro, a mí realmente, por ejemplo, la industria de la animación me gusta un montón y la gente que hace los key art o hace como los guiones de color de una producción, es un poco como el director de fotografía, pero en dibujo, que básicamente tú dibujas la escena o cómo se va a iluminar, pues eso a mí me gusta mucho y de hecho intento reflejarlo en el cómic para ir practicando, es decir, vale, que el cómic me sirva un poco también para llegar ahí. Pues para alguien que quiera aventurarse, como yo lo hice, a publicar un cómic, simplemente que lo haga, o sea, que coja una idea, desarrolle unas páginas
Y si no se atreve a ir a Francia, porque bueno, yo en mi caso es que yo ni sabía hablar francés, entonces bueno, me aprendí una frase que repetía como un papagayo en los stands para intentar hablar con editores y tal. Mínimo que mande correos, porque muchas veces los contactos editoriales están en internet. Entonces tú te montas un dossier y lo mandas con tu idea, con tus dibujos, sobre todo que haya páginas, no que haya dibujos sueltos. A las editoriales les gusta ver páginas, les gusta ver cómo tú narras cosas y que se atrevan a enviarlo. Que es que nunca se sabe, o sea, que yo no tenía ninguna formación en concreto de cómic y pues aquí estoy.